Es un placer nuevamente poder compartir a través de esta red, estar en casa de ustedes. Gracias por abrir sus hogares, gracias por tener esta oportunidad de poder entrar a sus casas y poder exponer la palabra de Dios. Es un privilegio poder hacerlo, seguir haciéndolo, porque al fin y al cabo eso es a lo que fuimos llamados, ¿verdad? La manera, el modo, se va abriendo conforme a las épocas, conforme a la forma de vida. Nosotros vamos compartiéndolo y lo vamos viviendo cada vez. Así que es importante que nosotros entendamos que hay que seguir haciendo esa labor. Somos llamados a representar al Señor, somos llamados a decirle a la gente que Dios está ahí. Hay un concepto muy importante hoy en este tiempo que estamos mirando. Tantos problemas, pero tantísimos problemas, ¿verdad? Ayer tuve la oportunidad de poder hablar con alguien que tenía un ataque de ansiedad y bueno, pues pude compartirle algo de la palabra de Dios, pero te estoy diciendo de esto no porque te ubiques en las personas que tienen la ansiedad, sino porque sepas que es algo que está sucediendo en este tiempo, en muchas personas que han manejado, que han vivido bajo estrés, que han estado viviendo circunstancias de angustia, de carencia, de necesidad, de peleas inclusive, ¿verdad? La mente explota, sigue guarda un montón de cosas, pero llega un momento en que explota, ¿verdad? Y a veces cuando explota, la gente ya no puede dormir. La gente tiene pensamientos y bueno, pues se deprime, se oprime, queda un concepto muy fuerte, ¿verdad? Y bueno, yo quiero compartirte algo acerca de ello, porque es importante poder comprender. Allá afuera han formado grupos que les llaman de liberación. Estos grupos de liberación lo que hacen es llevar una terapia de confesión, te hacen que hables, que digas, que recuerdes y después de ello a que renuncies. Sin embargo, hermano, esto parece un acto mágico que no es así. Lleva todo un complejo sistema de conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo la aceptación. Si la persona no acepta la palabra de Dios, en su interior es muy difícil que sucedan las cosas. Así que esa área, hermano, donde quiero llamarte, donde quiero llevarte, atar y desatar, ¿verdad? Parece algo tan simple, dice la Escritura, Mateo capítulo 16, versículo 19, dice, está hablando el Señor Jesús y después de que le había hecho algunas preguntas. Oye, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues dijo, Señor, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí a partir de esa confesión, a partir de esa palabra le dice el Señor, sí, dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló persona alguna, nadie lo sabe, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estas llaves es lo que hace la apertura. Estas llaves es lo que puede hacer que una persona deje de estar atado, porque dice enseguida, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una enseñanza. Las llaves de los cielos entonces, ¿verdad? Es el reconocimiento de Jesucristo en el corazón de una persona que recibe las llaves para atar y desatar. Pero ¿qué es lo que tiene que atar o qué es lo que tiene que desatar? ¿Verdad? He escuchado personas que cuando existe un problema dicen, te ato espíritu inmundo, como si tuvieran la varita mágica, como si sacaran ese látigo invisible y te ato en el nombre de Jesús. Suena bonito. Pero si no tienen fe, si no están ligados con Jesús, si no es Jesús que te haya ligado o entregado esa autoridad, no se puede hacer nada. Conocemos a veces las fórmulas, pero no tenemos la autoridad para manejarlas.
Conocemos la palabra, pero no tenemos la autoridad para hacerla valer. Y ha causado controversias en medio mundo, ¿verdad? Así que podemos mirar aquí, le dijo el Señor, a ti te daré las llaves del reino. ¿Por qué se las dio a Pedro? Porque anteriormente le había hablado acerca del caminar en el Espíritu Santo. También le había hablado acerca del reconocimiento de quién es Jesús, cómo es Jesús, la revelación que el Padre da de Jesús, ¿verdad? La autoridad que la persona tiene de Jesús. Y le dice, a ti te daré. En ese momento las llaves del reino no las tiene todavía. Las llaves del reino están ligadas a la recepción del Espíritu Santo. Las llaves del reino están ligadas a la obediencia, a la cercanía, a la fidelidad a Dios por medio de Jesucristo. Así que como te das cuenta, hermano, la fórmula está allí para todos, pero no la autoridad, porque conlleva mucho más. Y después dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo va a suceder esto? ¿O de qué es lo que está hablando Jesús? Bueno, la palabra atar también habla de inmovilizar, alguien que queda inmovilizado, que no se puede mover, que está atado invisiblemente por medio de su espíritu. Quiero compartirte una historia aquí adelante en Lucas capítulo 7. ¿Me acompañas? Versículo 40, vemos aquí a una mujer, la historia narra así. ¿Ven conmigo? Lucas capítulo 7, versículo 40, ¿verdad? Aquí vemos esta historia, cómo se va desarrollando. Empiezo en la parte media, pero voy a retornar un poquito. Jesús le dijo a Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, y aquí empieza. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos aquí que la palabra salvación, la palabra perdón, otorga liberación. Una de las llaves del reino es el perdón. Sin perdón es imposible que una persona pueda moverse. Pero solo perdona Dios a través de Jesús. ¿Sabes, hermano? Y aquí podemos mirar que perdón es liberación. Una persona perdonada es una persona liberada. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque vas a romper las ataduras, los lazos. Porque vas a cancelar todo tipo de cadena, vas a salir de la prisión. La palabra perdón implica todo eso, es la liberación. Y la hace Jesús. Sin embargo, el Señor dijo, a todos los cristianos echarán fuera demonios. Sí, cuando estén llenos del Espíritu Santo. No cuando solamente conozcan la fórmula, ¿verdad? Echarán fuera demonios. Es parte de la autoridad que emana de la relación con Jesús mediante el Espíritu Santo. La fidelidad. Así que podemos mirar aquí esta historia. Esta historia vemos a esta mujer y cómo llega el momento. Esta mujer es alguien terrible, ¿verdad? Dice el versículo 36 lo siguiente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Los fariseos todo el tiempo querían mirar qué es o de qué manera hacían las cosas Jesús. Es como cuando sucede algo en la iglesia y vienen de otros lados a ver qué es lo que está sucediendo. A ellos no les importa tu relación con Dios, solamente quieren ver la explosión de algo. Bueno,
Pues Simón el fariseo invitó a Jesús y Jesús siempre aprovecha la oportunidad para darles un mensaje. Y bueno, pues se da todas las cosas. Dice la escritura que estando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Cómo entró esa mujer en una casa ajena? Bueno, nosotros intuimos que Jesús no había sido llevado hasta lo profundo del hogar, sencillamente había sido dejado en el umbral. Es probable que en la entrada de la casa del fariseo, ¿verdad? Ahí se establecieron algunas mesas y ahí se estaba celebrando la comida. Por eso la mujer pudo estar con Jesús. La mujer no invadió ningún tipo de propiedad, la mujer no rompió ningún tipo de reglas, la mujer sencillamente, Jesús estaba sentado al paso de todos, ¿verdad? Porque los fariseos son así, guardan ciertas circunstancias. ¿Qué van a decir si me escuchan hablar de Jesús? ¿Qué van a decir si me dicen que yo metí a Jesús a mi casa? Etcétera, etcétera. Los fariseos son así, ¿verdad? Ellos hacen lo que quieren, pero su justicia la miden por sí mismos, no por la justicia de Dios. Una mujer de la ciudad que era pecadora, estaba llena de pecado. ¿Qué tipo de pecados? No lo sé. Probablemente sea la misma mujer de la cual salieron muchos demonios, muchos espíritus, ¿verdad? Una mujer que tenía graves pecados, pero era una mujer que estaba cansada de vivir una vida miserable. Ya no quería ser igual. Y dice que al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, fue a su casa y sacó el perfume más caro que ella tenía, nuevo, nunca usado, hecho en una forma tal, dice que era de nardos, ¿verdad? Y la escritura nos dice que esta mujer llevó su botella. Era de alabastro, es decir, un tipo de piedra alumbre que se rompe muy fácil, pero es muy difícil sellar esos frascos. Bueno, creo que hay gente que sabe hacerlo. Y ella llevó eso. Quizás su decisión era haberlo obsequiado a Jesús. Quizás su deseo era mirar la manera como poderlo. Pero todo se fue dando. Jesús se encontraba allí. ¿Y sabes? Jesús tenía los pies sucios. No le habían dado agua para lavarse los pies, como correspondía a las normas gentiles de aquel tiempo. No le habían dado agua para lavarse sus pies. No habían mandado un servidor porque no lo consideraban digno. Y dice que Jesús no dijo nada. Esta mujer llegó y dice que trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, ni siquiera estaba al frente, detrás de él, Jesús estaba de frente a los fariseos, pero la mujer se puso al piso y extendió. Quizá, hermano, podemos mirar a una mujer bien vestida, y bueno, dice la escritura, que se quitó los listones de su cabello, los extendió, y con ellos empezó a quitarle el polvo de los pies de Jesús. Empezó a sacudirlos con sus pelos, con su gran pelo, y dice la escritura que seguía llorando, besaba sus pies y les ponía el aceite. Les puso ese aceite, ese perfume tan especial. El lugar se ha de haber llenado de ese perfume. Ese perfume que estaba oliendo, quizá no era tanto de los nardos del frasco, sino el olor del corazón de lo que estaba haciendo esa mujer. ¿Sabes? Estaba limpiando los pies de Jesús. Y Jesús lo estaba sabiendo. Pero el pensamiento de los profetas, del pensamiento de esa gente, era, si este hombre fuera profeta, sabría quién es esa mujer y cómo le está contaminando. ¿Sabes, hermano? Te voy a decir una cosa. La pureza no se contamina por alguien que te roza. Se contamina porque el puro quiere contaminarse. Cuando una persona es pura, para que se contamine necesita dejar de querer ser puro. Y sabes, estos hombres, de acuerdo a la costumbre, le decían,
Si Jesús fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que le toca, que es pecadora, ¿verdad? Y Jesús no defiende su punto, no le dice, mira, es que yo sí soy profeta, yo hablo de Dios, yo edifico, ¿verdad? Yo estoy todo el tiempo destruyendo lo malo para edificar lo bueno. No, Jesús no defiende su posición, para nada. Yo creo que un ministro de Dios solamente debe de enseñar la palabra y no defender su posición. La posición la defiende Dios, porque defiende su palabra. Su palabra es inquebrantable. Así que empieza a hablarle y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y así, maestro, ¿verdad? Y le empieza a hablar acerca de esta historia. Le dice acerca del perdón. Y le dice, había 2 deudores. Uno le fue perdonado 500, al otro 50. Y le pregunta, ¿cuál de ellos crees que amará más? ¿Cuál crees que de ellos? Cada uno de nosotros miramos nuestra deuda de diferentes maneras. Cada uno de nosotros decimos amar a Dios por lo que nos ha sido perdonado. Entonces el amor a Dios casi siempre está ligado con las cuestiones del otorgamiento del perdón. Pero ¿qué es el perdón, hermano? El perdón es la renuncia a poder cobrar una deuda. Es la renuncia a una deuda. Es decir, renuncias al derecho de poder cobrar, renuncias al derecho de poder reclamar, renuncias. La deuda va a estar ahí, sí. La deuda que habrá quedado. Quiero que te imagines un momentito acerca de una persona. Haz de cuenta que tú le debes 10 pesos a alguien. No se lo puedes pagar. No tienes con qué pagárselo. O quizá no deseas pagárselo. La otra persona, después de haber cobrado 1000 veces, después de haber cobrado muchas veces, decide ya no cobrarte más. Decide en su corazón ya dar por terminada la deuda. Y se acerca a ti y te dice, te perdono la deuda. Bueno, la deuda, al ser perdonada, dice que se libera la deuda. ¿Quiere decir que se va a olvidar la deuda? No, cada vez que te vea se va a acordar que tú no le pagaste, pero que la persona te perdonó, que no tiene ya derecho de cobrarte otra vez, porque ya te perdonó, ya te liberó de la deuda. La deuda a los ojos de él ya no existe, de esta persona, porque ya te perdonó, ya no existe. Pero, hermano, ¿pero qué contigo? ¿Qué con la persona que sabía que tenía una deuda? ¿Verdad? Aquí existe algo, hermano, existe algo que se llama ataduras del pecado. El pecado mata, el pecado produce la muerte cuando está en las personas, así que necesita ser liberado, necesita la remisión de sus pecados, necesita que el pecado se quite de su ser. Y esto, hermano, cuando Jesús estaba con esa mujer, la mujer estaba manifestando su deseo. En su espíritu no quería tener esa carga, no quería tener esa separación de Dios, no quería vivir muerta en sus delitos y pecados. Y sabía que Jesús era un hombre de Dios. Y los fariseos le habían dicho a esta mujer que no tenía perdón, que era una persona que no grata en el templo, era una persona que no debería de asistir a la iglesia, era una persona que le habían cortado su derecho de buscar a Dios. Y sabes, hermano, así vemos muchas personas hoy en la iglesia, personas que cierran la iglesia a otras, personas que corren a las personas de las iglesias, personas que todo el tiempo están haciendo, son los fariseos que están metidos dentro de las iglesias. La gente que a sus ojos son perfectos. La palabra fariseo pues, prácticamente significa eso, perfecto, pero no es un perfecto a los ojos de los demás, es un perfecto a los ojos de sí mismo. Ellos se llamaban así, fariseos, perfectos. Y en la iglesia tenemos muchos perfectos, ¿verdad? Los que traen un dedote y todo el tiempo están señalando.
¿verdad? Pero no hacen la labor de liberación, la labor del perdón. Esa labor es tan especial que Jesús terminó diciéndole a esta mujer, dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Otorga la palabra de perdón, la palabra de liberación, la palabra que trae el producto de una vida nueva. Ella se había arrepentido, claro que sí. La historia nos dice que ella estaba a los pies de Jesús, estaba clamando, estaba llorando, estaba poniendo su vida ahí. Ella sabía lo que había sucedido. ¿Y sabes, hermano? Estaba lista. Tenía una vida de pecado, muy probable, era conocida en el pueblo. Era sabido lo que esta mujer hacía. Sin embargo, Jesús le había perdonado. ¡Qué gloria! Y sabes, hermano, esa mujer salió de ahí limpia, libre. Pero ahí se quedó un hombre perfecto, entrecomillado, el fariseo, con sus propias ataduras, con su propia manera de pensamiento, con su propia visión, pero incompleto. ¿Qué te parece? Cuando estamos hablando acerca del pecado y del perdón, hermano, necesitamos tener muy en claro dos cosas. El único que puede perdonar pecados es Dios, mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la autoridad le fue entregada a Jesús. Cuando Moisés nos enseña la ley, cuando Moisés nos está enseñando todo lo que es la ley, en el libro de Números, ve conmigo, Números capítulo 15, versículo 25, vamos a verlo aquí, ¿sí? Números 15, 25, ¿te parece? Y dice así, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado. Después dice, primero la expiación y después vendrá el perdón, no viene junto. La expiación no hace que se quite el pecado, no dice que la expiación abre las puertas para el perdón. Y la expiación es el reconocimiento, la expiación es la ofrenda que hace el sacerdote, el reconocimiento del pecado a favor de esa persona. Ahora quiero decirte que en medio del perdón siempre tiene que haber un sacerdote. Y dice, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Tienen que confesar sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. La expiación tenía eso. Tenía que ser expuesto el pecado por un sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote tenía que hablar y decirle a Dios, Dios, mira, este es el pecado del pueblo, la manera en cómo lo hacen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Jesús conoce todo, pero nosotros no, nosotros necesitamos confesar el pecado. Señor, mira, este es el pecado que hizo la persona, pero ya no quiere cometerlo. Tiene que haber una expiación, tiene que haber un deseo de no cometerlo nunca más. Se tiene que ofrendar la propia vida a través de todo ello. No estoy hablando de una ofrenda en especie, estoy hablando de tu propia vida. Y sabes, si tú no quieres cambiar, el pecado seguirá ahí, el pecado mata. El pecado produce muerte, te separa de Dios. El pecado te aleja de Dios, el pecado te acerca más a la gente que piensa como tú, pero cada día vas a ir muriendo. Esta persona tenía su conciencia totalmente cargada. Esta mujer sufría, esta mujer había sentido el rechazo de los fariseos para no poder estar en la iglesia. Y quizás se acercaba a orar allá afuera y no había gente que la señalaba. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque las personas se sienten con derecho sobre la humanidad. Es terrible todo eso. Expiaciones delante de Jehová. Tenía que ser hecha por un sacerdote. Cuando venimos al Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 20, versículo 20, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar algo diferente que vamos a verlo, ¿no? Cuando Jesús está con los discípulos, dice,
se ha manifestado con ellos, ¿verdad? Es el último momento, los últimos instantes que Jesús está con sus discípulos. Y dice que les mostró las manos. Le había dicho a Tomás el Dídimo, ándale, pon tu dedo aquí donde entraron los clavos, ¿verdad? Y mete tu mano así completita donde entró la lanza, 30 centímetros, desde un costado hasta llegar al corazón. Mete tu mano para que veas que yo soy. Y dice en el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. De la misma manera que Jesús fue enviado a la tierra, así ahora sus discípulos son enviados. Y aquí dice una gran verdad que fue tomada de una forma equivocada y trajo como consecuencias la apertura del confesionario y el manejo de los pecados de la humanidad. Por una iglesia que desconoció la palabra de Dios. Sin embargo, hoy la palabra de Dios está ahí para que tú la conozcas. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Verdad? Les volvió a dar el aliento de vida y les dijo, recíbanlo. En este momento ellos no reciben al Espíritu Santo porque viene el bautismo después, pero el aliento de vida viene a ellos. Ellos reciben esa visión en su espíritu, esas ganas, ese ánimo, ese aliento. Y ellos lo reciben. ¡Ah, gloria a Dios! Y enseguida les dice la manera. Y a quienes remitieran los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieran, les son retenidos. Y esta palabra fue utilizada por la iglesia romana para otorgar perdón en el nombre de Jesús o no otorgarlo. Sin embargo, la palabra remitir significa tomar y enviar. Y es algo similar a la expiación. Cuando tú remites pecados, los tomas y los envías. Los pones delante de Dios si tú eres un sacerdote. Pero si tú no eres un sacerdote, hermano, entonces tú eres un metiche. Que quieres conocer a los pecados de la persona. Si tú no eres un sacerdote, entonces tú eres una persona que se está intrometiendo. Eres una persona que estás tomando algo que no te fue enviado. Porque para hacerlo, dice el Señor que tienes que tener al Espíritu Santo. Dice la Escritura que tienes que haber sido enviados. Dice la Escritura que tienes que remitir, tomar el pecado, comprenderlo y liberar, desatar el fuego, desatar el lazo del pecado que ha hecho sobre la persona para que la persona pueda vivir. Quiere decir, hermano, que tú tienes que hablarle acerca de la gracia, tienes que hablarle acerca del perdón, porque el que perdona los pecados es Jesús. Y sabes, hermano, tú no puedes perdonarle, pero tampoco puedes dejar su pecado. Jesús está otorgando el perdón. Pero para que la persona sea liberada, necesita que tú, hermano, que eres un pueblo sacerdotal, un pueblo que se va a convertir en reyes. Eres un pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese eres tú. Y sabes, hermano, que el enemigo no cierre tu boca. Llévalos a los pies de Cristo. Acércalos y cuando estén aquí, pediremos que Dios quite ese pecado. Los sacerdotes, al hacer la ofrenda de expiación, le decían, Dios, esta es la persona arrepentida. Lo pongo delante de ti para que tú liberes. Y al estar hablando, hermano, otorgarás la gracia, para que la persona se abrace a la gracia que ya nos fue dado a todos, para que venga esa completa liberación. Hoy en este tiempo, las personas necesitan la gracia para poder ser liberados. Y necesitan que los que son sacerdotes les remitan su pecado. Es que cometió un pecado tan grande, no importa. Dios te otorga el perdón si tú te arrepientes. Tráelos al conocimiento, libéralos, desata sus lazos, desata las maldiciones, desata las palabras que están en contra de las personas. Tráelos a la iglesia para que los sacerdotes, hablemos con ellos.
Aquellos que somos enviados al sacerdocio, aquellos, tráelos a la iglesia y entonces vamos a ver cuál es su pecado y lo vamos a remitir a Dios, porque Dios promete que cuando los pecados son remitidos, les van a ser perdonados, porque el que otorga el perdón es Jesús. Y cuando viene el perdón, las personas son liberadas. La mujer, la mujer que tenía un flujo de sangre, recibió la sanidad cuando fue perdonada. El paralítico de Betesda recibió la sanidad y cargó su lecho cuando fue perdonado. El paralítico que fue llevado por los 4 recibió la sanidad cuando fue perdonado. Las personas reciben sanidad cuando viene el perdón. El perdón libera, porque es liberación. Y sabes, amado, hoy es un tiempo en el cual quizá tú, hermano, tienes una atadura en tu mente. Quizá tienes una terrible opresión, quizá tienes una angustia, pero estás lleno de amargura porque a tu hermano le va mejor, porque tu hermano no trabaja y le están pagando su salario, porque aquella persona está recibiendo mucho y está todo el tiempo en su casa y tú tienes que ir a trabajar y te estás amargando. Quizá hoy, hermano, tengas que hacer algo diferente. Quizá hoy, hermano, tengas que hacer algo completamente ajeno a lo que has hecho comúnmente, ¿verdad? Tienes que pedir perdón. Habla lo que estás sintiendo con tu sacerdote. Y sabes, hermano, Dios te ha perdonado. El sumo sacerdote se llama Jesús, sí, efectivamente, pero habemos muchos sacerdotes del orden de Melquisedec aquí en la tierra. Aquellos que reciben un llamado. No estoy diciendo los que salen de los seminarios y de las escuelas. No, esos solamente se van a perfeccionar. Algunos de ellos sí tienen el llamado, pero otros no. Otros solamente tienen un título. Y sabes, hermano, es tiempo de que tú empieces a buscar a Dios. ¿Tienes pecados? ¿Estás muriendo porque te separaste de Dios? Él es la fuente de vida. Jesús es la fuente de vida. Él es la vida. Y si tú te separas de Él, es obvio que vas a empezar a morir. Tú no lo conoces. Eres una persona que nunca has tenido una relación con Jesús. ¿Sabes, hermano? Hermana, ahí que me estás escuchando, Él puede perdonar tus pecados. Si tan solo estás dispuesto a cambiar tus pensamientos en relación a eso. La palabra arrepentimiento es eso. Cuando una persona cambia sus pensamientos en relación al pecado, deja de pecar, porque ella cambió sus pensamientos. Y sabes, hermano, ahí está el perdón. Ahí está. El sacerdote te va a llevar a Cristo. Va a remitir tus pecados, te va a llevar a aquel que perdona. Te va a ubicar en aquel trono en donde el perdón se vuelca sobre tu vida. Para eso está el sacerdote. El sacerdote hace eso. La carta a los Efesios, la epístola a los Efesios escrita por el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El don de Dios es la fe, es uno de los dones, de los 9 dones. La fe. La fe es el enlace, es la manera que tú decides creerle a Dios. No sientes pajaritos, no sientes vuelcos, no sientes mariposas, no sientes que te habló un ángel, no. Es una decisión tuya. Decides creerle a Jesús. Y cuando decides creerle, pues creer es tomar y obedecer. Y dice la Escritura que cuando tú tienes esa decisión, la gracia es para ti. El favor inmerecido, el perdón que no puede ser pagado es para ti. No tienes que pagarlo, ya lo pagó Jesús, pero se otorga mediante la fe. Y la fe es la certeza y la esperanza, es estar ligado con la palabra de Dios, es conocer a Dios y abrazarte a Él. Y sabes, hermano, quizá hoy tengas que empezar una nueva relación en tu vida. Quizá hoy que me estás escuchando, me estás viendo, es la oportunidad para que haya cambios. ¿Has sentido cómo tu vida se ha enfriado todo este tiempo? ¿Sí? El pecado entonces ha estado rondando en tu conciencia y se ha metido a tu espíritu. Hoy te enojas muy fácil, no duermes. ¿Por qué, hermano? Porque
¿Te has sentido tan importante que has sacado a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que no oras? Pero a ti te voy a hablar, a ti que es la primera ocasión que estás viendo esto. Y que tienes como aquella mujer la ansiedad, la necesidad de tener un encuentro con Dios. A ti te digo que si tú haces una oración, a partir de hoy se inicia una nueva relación con Dios, producto de una oración. Es como cuando vas y tocas una puerta. La oración es eso. Es como aquel que llega a la casa de un amigo y le dice, dame un pan, y toca la puerta, pa, y el amigo se lo otorga. Así está Dios. Cuando tú toques la puerta, vas a recibir lo que vas buscando. Porque escrito está que el que busca halla y el que pide, recibe. Así que, acompáñame ahí donde estás, diciendo, para que la gracia de Dios venga sobre tu vida por medio de la fe. Y la gracia libere. Hoy tus pecados van a ser remitidos, son remitidos al Señor. El pecado del rechazo de Él, lo rechazaste muchas veces a Dios. No has tenido el cuidado de conocerlo. No te ha importado y has vivido una vida alejada de Dios durante todo el tiempo que tienes de vida. Quizá has ido a una iglesia para acallar un poquito la conciencia, pero no sabes ni siquiera qué es lo que te hablan. Vas a cumplir con un protocolo, con un ritual, con un rito, y sales igual de vacío. Y hoy se presenta la oportunidad de que tus pecados sean remitidos. ¿Cuáles pecados? El rechazo a Dios, el rechazo a su palabra, el desconocimiento de aquel que te otorgó la vida, el desconocimiento de aquel por quien vives. El perdón de pecados se inicia allí, cuando tú decides dar marcha atrás para venir a Dios. Y empieza con una oración, una petición de tu boca, una confesión, un deseo, un anhelo. Te voy a ayudar a que lo hagas hoy, ¿verdad? Pero para aquel que tenga ese deseo, es el principio de una vida nueva. Para aquel que solamente lo haga como un rito, una ceremonia, pues su vida seguirá siendo igual, no habrá ningún cambio. Porque en medio de esta oración tiene que ir enlazado tu espíritu, tu corazón. Así que te voy a decir a ti, hermano, que no has vivido adecuadamente ante Dios. Hoy tus pecados son remitidos. Yo no puedo perdonar, pero sí puedo abrir la capacidad para que tú vengas con Dios. Es lo que estoy haciendo, remitir tus pecados. Para que tú le digas a Dios, Padre, he pecado, perdóname. No sabía que lo estaba haciendo, o no entendía la gravedad del asunto. Inclina tu rostro ahí donde estás. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos un momentito para que solamente puedas mirar tu interior. Y repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego que todos mis pecados le sean remitidos a mi Señor Jesús, porque Él otorga el perdón. Te ruego también que me cubras con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz a mi favor. Yo lo recibo. Me arrepiento de mis pecados y hoy también te digo a ti, oh Padre, que recibo a Jesús, tu Hijo amado, como el Señor y dueño de mi vida. A partir de hoy me pongo en sus manos para que Él dirija mi existencia. Me arrepiento de haber vivido sin ti, de haber desconocido. A ti, Jesús, te digo, yo sé que tú me escuchas, recíbeme en tus brazos y ayúdame a este cambio. Quiero caminar el resto de mi vida asido de tu mano. Te agradezco todo, Señor. Si tú lo hiciste, hoy empieza una nueva vida. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eres una persona nueva, porque vivirás una vida nueva. Y Jesús te va a ayudar. Jesús va a caminar contigo y cuando tú no puedas, sientas desfallecer, cierras los ojos y le dices, Jesús, estás en mi corazón. Y Él va a estar ahí a través de su palabra. Porque Jesús vendrá a tu corazón por medio de su palabra. Y cada vez que tú leas la palabra de Dios,
Jesús vendrá a ser parte de tu vida. Que Dios te bendiga y bienvenido a la familia de Dios. Aunque hoy apenas eres una persona que estás en el vientre de la gran iglesia, y poco a poco vendrá el tiempo en que tú nacerás de nuevo. Que Dios te bendiga.